Muy buenas noches, mi nombre es Segundo Michel Orgiles Torres, pertenezco al paralelo tercero B de la asignatura de Derecho Civil 1, junto con el doctor Gonzalo Aguirre Valdivieso. El presente trabajo pertenece al trabajo autónomo número 1 de la primera unidad, que tiene como título de las personas naturales y jurídicas. Tenemos, en primer lugar, la introducción, en donde hablamos sobre el concepto de las personas en el ámbito natural y jurídico, que se refiere a la capacidad para poder ser sujetos de derechos y obligaciones dentro del marco del derecho. No obstante, esta capacidad no siempre implica que las repercusiones legales estén resueltas de forma directa a la conducta de la persona, pues en el caso de los menores de edad, personas con discapacidad intelectual o física, como son las personas sordomudas, que no pueden comunicarse por escrito y lo hacen a través de lenguaje de señas, están legalmente impedidas para poder realizar válidamente ciertos actos jurídicos y cualquier negocio celebrado en esta instancia o en este tipo de instancias, ¿verdad? Muy bien. em, Prácticamente nosotros tenemos aquí el presente de trabajo, tiene como finalidad entender que todos los seres humanos, simplemente por su condición de seres humanos, poseen derechos inherentes conocidos como derechos de la personalidad, así como el derecho a la vida. Tenemos la integridad física, el derecho a la intimidad, al honor, a la imagen. Este tipo de derechos son conferidos automáticamente según la calidad de persona y de acuerdo a la legislación ecuatoriana es inherente para todos nosotros. Sin embargo, en cuanto a la generación de efectos jurídicos, no siempre es necesario que la persona misma tenga que intervenir directamente. En muchos casos, la ley establece que la actuación de ciertos individuos carece de relevancia para efectos legales o que los efectos pueden ser de forma limitada o, dicho sea de paso, provisionales. En el caso de que personas incapaces, absolutas o relativas, las consecuencias legales de sus actos pueden ser diferentes o estar sujetas a ciertas restricciones. Así pues, la persona en el sujeto sobre el cual recaen los derechos y obligaciones, pero la manera en la que estos efectos se generan o se derivan, puede variar de acuerdo a las circunstancias o la normativa legal aplicable en este caso. Dentro del desarrollo tenemos un punto bastante válido establecido por Suki Romero, quien nos menciona que la noción de la persona jurídica, si bien ha sido objeto de debate en cuanto a su carácter ficticio o real, suele desempeñar un papel crucial en el ámbito legal al permitir la existencia de entidades colectivas como sujeto de derechos y obligaciones, pues a lo largo de la historia se ha trasladado o se ha transitado desde una concepción donde el Estado reconocía la existencia de prejurídica de este tipo de entidades sociales vivientes hasta llegar a una perspectiva un poco más moderna, ¿no? Donde se les otorga personalidad jurídica de manera liberada, equiparándolas de alguna manera en ciertos aspectos con las personas naturales. Esta evolución del concepto de persona jurídica ha sido fundamental en la transición de un estado absoluto a un estado de derechos, en donde se ha pasado de la devoción hacia la persona del soberano a la consideración de la persona misma de la nación como un ente colectivo, ¿no? Como una soberanía nacional por encima de los individuos que generalmente la componen en este caso. Asimismo, tenemos el autor, Bermeo Vivar, que menciona que esta transformación ha implicado un cambio en la forma en la que se entiende dicha representación y cómo ella actúa como, en base a la responsabilidad de las entidades colectivas dentro de nuestra sociedad. A pesar de las discusiones sobre si quizás la persona jurídica es una ficción legal o quizás una realidad prenormativa, su importancia radica en la capacidad para poder simplificar la complejidad normativa misma, la importancia que tiene esta y poder facilitar la regulación con las interacciones sociales. Por su parte, más adelante tenemos que Mila, el autor Mila, considera que la evolución del concepto de persona jurídica ha estado marcada por un constante debate en torno a su tipo de naturaleza y a la función dentro de la sociedad, ya que a lo largo de la historia se ha observado una transición desde una visión hasta donde las entidades colectivas solían ser consideradas meras ficciones legales hasta una concepción más moderna, ¿no? Que reconoce su importancia como sujetos de derechos y obligaciones. Así pues, al final, en su argumentación final, Suki Romero menciona que
La existencia de personas jurídicas no solo simplifica esta regulación, ¿no?, de las interacciones sociales, sino que también promueve la protección de los intereses individuales, así como los colectivos, puesto que al reconocer estas entidades colectivas como sujetos de derechos, se garantiza la salvaguardia de dichos derechos de sus integrantes y la posibilidad de que éstos puedan asumir responsabilidades y cumplir con las obligaciones derivadas de estas actividades mismas. A manera de conclusión, doctor, puedo considerar que personalmente la noción de la persona jurídica representa un elemento esencial dentro del entramado jurídico, pues permite la existencia y funcionamiento de entidades colectivas como sujetos de derecho, como hemos visto, y sujetos con obligaciones mismas, pues la misma ha sido fundamental en la transición hacia un Estado de derechos, donde se ha pasado de la devoción, ¿no?, hacia la figura del soberano a la consideración de una persona de la nación como un ente colectivo con soberanía nacional, natural, jurídica, ¿verdad? Marcando un cambio significativo en en la representación y responsabilidad de las entidades colectivas en la sociedad. Al reconocer nosotros a las personas naturales y jurídicas como sujetos de derechos, se garantiza la estabilidad y el desarrollo de las relaciones civiles, legales, comerciales y patrimoniales, fundamentando de esta forma una cohesión social y una convivencia pacífica dentro de nuestra sociedad. Muchas gracias.